Hola, bienvenidos a otro episodio de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos transportaremos al fascinante periodo de 1900 a 1920, una etapa clave en la que la Ciudad de México comenzó a transformarse tras los últimos años del Porfiriato y los intensos conflictos de la Revolución Mexicana. En este video exploraremos cómo lucía la ciudad en aquel entonces, destacaremos eventos cruciales que marcaron los inicios del siglo XX y nos adentraremos en algunas costumbres de la época que hoy nos resultan intrigantes. A través de este recorrido comprenderemos mejor cómo se vivía en esos tiempos y cómo estos momentos históricos sentaron las bases para la ciudad que conocemos hoy. Para comenzar, veamos cómo era la Ciudad de México en aquel tiempo. La capital aún no se había expandido como la conocemos hoy. Casi todo giraba en torno al centro histórico. Las construcciones de principios del siglo XX mantenían en su mayoría el estilo arquitectónico del siglo XIX. Muchas zonas de la ciudad eran muy diferentes, tanto en sus edificaciones como en el trazado urbano, ya que varias avenidas y calles aún no existían. Uno de los proyectos en desarrollo en ese entonces era la colonia Santa María la Ribera, que comenzaba a modernizarse. Se empezaban a pavimentar sus calles y se le daban nombres a cada una de sus vialidades, marcando un cambio en el paisaje urbano. En distintos puntos de la creciente metrópoli, la ciudad comenzaba a transformarse. El estilo europeo, especialmente el afrancesado, predominaba en las construcciones, lo que resaltaba la modernización artística de la época. Algunas de estas edificaciones ya han desaparecido, mientras que otras aún se conservan, manteniendo su arquitectura original, tal como las conocemos hoy en día. El trazado de la ciudad en los primeros años del siglo XX fue transformándose debido a los nuevos proyectos urbanos de la capital. Un ejemplo destacado es la demolición del Teatro Nacional o de Santa Ana, ubicado en la calle 5 de Mayo. En 1901 comenzaron los trabajos de demolición para ensanchar esta vialidad, dándole un nuevo rostro y mayor fluidez a la zona. No solo el teatro fue derribado, otras edificaciones también fueron demolidas o remodeladas. Tal es el caso de la Casa de los Azulejos, una construcción emblemática que, aunque fue parcialmente recortada, mantuvo su diseño original, adaptándose a la nueva fisonomía de la ciudad. Tras el recorte que sufrió el edificio de la Casa de los Azulejos, los diarios de la época informaban sobre cómo quedaría después de su remodelación. Las publicaciones destacaban los esfuerzos por preservar su estilo original, mientras se adaptaba a las nuevas necesidades urbanas, convirtiéndose en un ejemplo de la transformación arquitectónica de la Ciudad de México. Entre 1900 y 1910 se impulsaron varios proyectos que debían concluir a tiempo para las celebraciones del centenario de la independencia. Uno de estos fue la construcción del Palacio Postal, que reemplazó a la antigua Escuela de Economía. Este imponente edificio, hoy conocido como el Palacio Postal o Edificio de Correos, fue motivo de gran orgullo para el gobierno de la época. Su inauguración marcó el inicio de una serie de aperturas previstas para las festividades del centenario, mostrando el avance arquitectónico y modernizador de la ciudad. Otro proyecto aún más ambicioso fue la construcción del Palacio de Bellas Artes, levantado en los terrenos del antiguo convento de Santa Isabel. En 1904 comenzaron los primeros trabajos del proyecto. Durante las excavaciones para los cimientos se encontraron vestigios de diversas épocas, lo que añadió un toque arqueológico al desarrollo de la obra. Poco a poco, el edificio que inicialmente se conocería como el Teatro Nacional fue tomando forma. Sin embargo, años más tarde, su nombre cambiaría a Palacio de Bellas Artes. Aunque originalmente estaba planeado para ser inaugurado durante las fiestas del centenario de 1910, su construcción se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Finalmente, el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado en 1934, mucho después de lo previsto, convirtiéndose en un ícono cultural de la ciudad. Otro de los importantes proyectos de la época fue la construcción del Hospital Psiquiátrico La Castañeda.
Este hospital se edificó en los terrenos de una antigua hacienda pulquera con el mismo nombre, ubicada en la zona de Mixcoac. En su momento, fue uno de los hospitales más importantes de la Ciudad de México. Sin embargo, hoy en día, este emblemático lugar ya no existe. Uno de los proyectos más emblemáticos de la época fue la construcción de la Columna de la Independencia, destinada a convertirse en un monumento clave que representaría la independencia de México y el orgullo del pueblo mexicano. Su ubicación fue en el Paseo de la Reforma, entre las calles de Río Tíber y Florencia, formando parte de las glorietas que ya existían en esa avenida. Anteriormente, el Paseo de la Reforma contaba con glorietas como la de Colón, Cuauhtémoc, La Palma y la de Carlos IV. Con el tiempo, se añadirían más glorietas a lo largo de esta importante arteria de la Ciudad de México. Además, a lo largo de esta vialidad se colocaron diversas esculturas de personajes históricos de México. Entre 1900 y 1920, el entorno del Paseo de la Reforma era muy distinto al actual. Grandes y elegantes casonas dominaban la zona, mientras que también existían terrenos sin construir, lo que creaba un fuerte contraste con la ciudad moderna que hoy conocemos. Fueron muchos los proyectos realizados en esa época, aunque solo hemos mencionado algunos de los más destacados. Entre 1900 y 1910 se llevaron a cabo numerosas inauguraciones, construcciones y remodelaciones. Durante este periodo, los diarios de la época informaban sobre los proyectos y eventos que formarían parte de las celebraciones del centenario de la independencia, destacando los preparativos que marcarían ese momento histórico. También ocurrieron situaciones curiosas y polémicas durante las celebraciones del centenario. Por ejemplo, se retiró a personas en situación de calle, consideradas no gratas para los visitantes, e incluso algunas fueron vestidas con ropa apropiada para mejorar la imagen de las calles durante los eventos. Otro dato interesante fue la inauguración de un servicio especial de recolección de cuerpos de personas de bajos recursos, destinado a su sepultura en los cementerios civiles de la capital. Este servicio empleaba un tipo de tranvía especial para el traslado de los fallecidos. Sin embargo, también hubo proyectos que nunca se concretaron. Uno de ellos fue la construcción del Monumento a los Héroes de la Independencia, destinado a servir como mausoleo para los héroes que iniciaron la independencia. Este monumento estaba previsto para erigirse en la calle Humboldt, frente al Templo de San Fernando, en la colonia Guerrero, y se diseñó con una estructura circular. A pesar de los planes, el proyecto nunca llegó a iniciarse. Otro proyecto que no se llevó a cabo fue el Parque de Covadonga, que se iba a construir en la colonia Condesa. Este ambicioso parque estaba previsto para contar con 40 pabellones, un teatro, comederos, frontones, gimnasios, kioscos, una alberca y una pista para caballos. Su diseño incorporaría una arquitectura de estilo romano-bizantino, inspirado en el santuario de Covadonga en España. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. Años después, en 1921, se inauguró el Parque España para conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. El siguiente proyecto era de gran importancia, ya que se iba a convertir en el nuevo Palacio Legislativo. Se iba a construir en los terrenos de la colonia tabacalera y presentaba una arquitectura vanguardista, similar al Capitolio de Washington, D.C., con una fachada de 112 metros y una altura de 68 metros, abarcando más de 14.000 metros cuadrados. El edificio prometía ser una obra monumental. Sin embargo, el movimiento armado en México detuvo las obras y el proyecto nunca se concretó. Varias piezas ornamentales que estaban destinadas a este majestuoso edificio fueron reubicadas en otros lugares. La águila que coronaría la cúpula fue instalada en la parte superior de la pirámide del Monumento a la Raza. Las estatuas que simbolizaban la juventud que iban a colocarse en la entrada principal ahora adornan el Palacio de Bellas Artes.
Los dos leones que estaban destinados a la base de las escaleras principales se reubicaron en la entrada del bosque de Chapultepec, donde ahora custodian el lugar. Hoy en día, el sitio donde iba a erigirse el Palacio Legislativo alberga el Monumento a la Revolución. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente a la pregunta anterior. Y ellos son Sergio Zamudio, Paulino Benito, Mr. BCK Volca, Carlos López Quiroga, Arco Publicidad 2, José Antonio Ávila Aldama, Francisco Granados, Valentín Bernal, Efrén Francisco Medina, Alonso, Toño Canica, Héctor Alejandro Jaramillo Zavala, Toño Altamirano, Octavio Bautista, Abraham Chávez, Marco Antonio Romero, Canseco, Alfredo Muñoz García, Martiuk Zag, Luis Jaro, Gabriel Gómez Cruz, Daniel Escudero, Linda González, Eduardo Malagón, Juan Ceballos González, Super Manuel y Rafael Dután. La fotografía mostrada efectivamente corresponde a la Cruz Verde, hoy conocida como el Hospital Dr. Rubén Leñero. El edificio aún existe y se encuentra en la calle Salvador Díaz Mirón 344 en la alcaldía Miguel Hidalgo. Felicidades a todos los acertantes. Ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Entre 1900 y 1920, la vida en la Ciudad de México era muy diferente a la actual, con costumbres que definían la época. Uno de estos aspectos era la moda, que se caracterizaba por un estilo conservador. La moda femenina incluía vestidos largos, complementados con sombreros diseñados para distintas ocasiones. Estos sombreros variaban desde los más elaborados, adornados con detalles intrincados, hasta los más sencillos, pero todos eran parte integral de la moda de la época. Este estilo distintivo refleja las costumbres y la sofisticación del periodo. Las sombrillas también eran un accesorio esencial en la moda femenina de la época. Toda mujer debía llevar una al salir a la calle, no solo como protección contra el sol, sino también como un símbolo de elegancia y estilo. Este accesorio completaba el atuendo y era considerado indispensable en el día a día. Otro accesorio importante fue el abanico, cuyo uso se mantuvo desde el siglo XIX y a inicios del siglo XX. Más allá de ser un objeto práctico, el abanico tenía un lenguaje propio, especialmente en el ámbito del cortejo. A través de movimientos específicos, las mujeres podían expresar sentimientos o intenciones, convirtiéndolo en un instrumento de comunicación sutil en la sociedad de la época. Los estilos de vestidos variaban según la temporada del año y las ocasiones sociales. Las tiendas de la época ofrecían una amplia variedad de vestimentas, muchas de ellas importadas desde Europa, lo que permitía a las mujeres mantenerse a la vanguardia de las tendencias internacionales. Estas prendas reflejaban el gusto y la elegancia de la sociedad de aquel tiempo. Incluso la ropa interior de la época era muy diferente. Estas prendas eran más completas y ajustadas, lo que a veces causaba incomodidad a las mujeres, llegando incluso a provocarles lesiones físicas debido a su rigidez y diseño poco ergonómico. La moda masculina también se caracterizaba por un estilo de elegancia. Los caballeros de la época solían complementar su vestimenta con diversos accesorios, siendo el sombrero uno de los más importantes. Existían diferentes diseños de sombreros, cada uno de ellos distintivo dentro de la sociedad, y su uso variaba según la ocasión o el estatus social, lo que reflejaba las normas de etiqueta del momento. Los niños también tenían su propio estilo de vestir, diferenciándose según su género. A las niñas, al igual que a las mujeres adultas, se les vestía con distintos vestidos según la temporada del año y la ocasión. En el caso de los niños, su vestimenta era más sencilla en comparación con la de los adultos, pero seguía adaptándose a la temporada y a las normas de etiqueta de la época. Aunque más simples, cada prenda permitía distinguir claramente el estatus y el género de los pequeños.
Todas estas prendas podían encontrarse en las diversas tiendas del centro histórico, cada una ofreciendo una amplia variedad de ropa y artículos personales. Estos establecimientos contaban con departamentos especializados donde se podían adquirir accesorios específicos para completar el atuendo. Algunas de estas tiendas han desaparecido con el tiempo, mientras que otras continúan operando, adaptándose a las necesidades actuales. Los anuncios de la época destacaban la capacidad de cada tienda para surtir mercancía, lo que las diferenciaba por la calidad y variedad de sus productos. No solo los anuncios publicitarios de los almacenes destacaron en esa época, sino también la publicidad de diversos productos y artículos que se distinguía por sus estilos únicos. Cabe recordar que, en aquellos años, la radio y la televisión aún no existían, por lo que los anunciantes se esforzaban en hacer sus campañas más atractivas. Los productos disponibles abarcaban una amplia variedad para todos los gustos y la publicidad se difundía principalmente a través de carteles, revistas y periódicos. Estos anuncios, en comparación con los actuales, presentaban un estilo muy diferente, pero marcaron época, permaneciendo en la memoria de muchos. Algunas marcas y productos han desaparecido con el tiempo, mientras que otros perduran hasta nuestros días. Caminar por las calles en aquella época era un contraste total con lo que vivimos hoy. Elegantes carruajes y los primeros automóviles eran toda una novedad en las vialidades que recorrían la ciudad, creando un ambiente muy diferente. De 1900 a 1920, la Ciudad de México tenía un rostro urbano que poco se parece al actual. Los edificios y tiendas del centro histórico, así como las casas, presentaban estilos arquitectónicos distintos. Aunque algunos de esos edificios antiguos aún se conservan, mantienen la huella de una época que contrasta con la modernidad de hoy. Las colonias vecinas al centro también reflejaban una forma de vida distinta, desde el norte hasta el sur de la ciudad. El entorno urbano de esas zonas quedó en el pasado, y solo las fotografías y filmaciones nos permiten vislumbrar cómo eran en tiempos de antaño. En el Paseo de la Reforma, grandes y elegantes mansiones dominaban el paisaje, marcando una era que quedó inmortalizada en la memoria de la ciudad. En aquel entonces, visitar el bosque de Chapultepec era una experiencia muy diferente a la actual. Las familias tenían costumbres distintas y el parque ofrecía atracciones que no existen hoy en día. No había museos ni los modernos centros de recreación que conocemos actualmente. En su lugar, el bosque contaba con diferentes tipos de edificios y restaurantes que atraían a los visitantes de la época. El castillo de Chapultepec era la residencia del presidente en turno y albergaba parte de la Guardia Presidencial. Además, en el lago del Bosque, los visitantes ya disfrutaban de paseos en bote, una actividad popular para pasar un rato agradable en familia. El entretenimiento en la Ciudad de México en esa época incluía ferias, kermeses y nuevas atracciones tecnológicas que comenzaban a surgir. La Alameda Central era un lugar de encuentro popular donde las familias disfrutaban de tardes agradables. Otro sitio destacado fue el Tívoli, ubicado en la antigua calle del Puente de Alvarado, hoy Avenida México Tenochtitlan. Este lugar ofrecía juegos mecánicos que eran toda una novedad en su tiempo, así como espectáculos y diversas áreas y jardines que lo hacían aún más atractivo. En toda la ciudad había varios puntos de entretenimiento donde las familias podían pasar un buen rato. Los festejos en la ciudad también dejaron una huella significativa en la historia. Entre las festividades destacadas estaba el Festival de las Flores, en el cual carruajes adornados con una gran variedad de flores coloridas eran conducidos por mujeres de la alta sociedad de la época. Además de estos eventos, en diferentes colonias y pueblos cercanos al centro histórico se celebraban diversas actividades como ferias, eventos deportivos y espectáculos. Cada colonia se esforzaba por destacar en sus celebraciones, al igual que los pueblos cercanos que, con el tiempo, se convirtieron en colonias dentro de la Ciudad de México.
Estos festejos reflejaban la vitalidad y el entusiasmo de la comunidad en esa época. En esos años se llevaban a cabo exhibiciones de globos aerostáticos en la Ciudad de México, eventos que atraían a un gran número de espectadores interesados en contemplar estas innovadoras aeronaves. Algunos de estos globos eran tripulados, lo que añadía un elemento adicional de emoción y fascinación. Joaquín de la Cantoya y Rico fue el pionero en introducir estos globos en México, construyendo los primeros artefactos aerostáticos del país. Algunos de sus globos lograban alcanzar alturas notables, destacándose por su avanzada tecnología para la época. La exhibición de los primeros aviones también fue una gran novedad en México. En cada temporada se organizaban eventos especiales para que el público de la época pudiera observar estos novedosos aparatos en vuelo, marcando los inicios de la aviación. Lo sorprendente es que en estos eventos también participaron mujeres como pilotos, desafiando las normas de la época y demostrando su habilidad en el pilotaje de aeronaves. Las paradas militares eran otro tipo de entretenimiento popular durante las festividades. Los desfiles de tropas, tanto a pie como a caballo, capturaban la atención del público, especialmente en una época en que el ejército tenía una presencia destacada en la sociedad. Estas exhibiciones eran particularmente notables durante las fiestas del Centenario de la Independencia, cuando diversos batallones participaban en los desfiles y celebraciones. Algunos soldados se caracterizaban para representar momentos históricos de México y marchaban con uniformes de gala, añadiendo un elemento dramático y educativo a los eventos. Durante esos años, la Ciudad de México sufrió las consecuencias de los conflictos armados de la Revolución Mexicana y el movimiento cristero. Varios sectores de la ciudad fueron gravemente afectados, cambiando por completo su ambiente y su rostro urbano. Casas y edificios fueron destruidos por los bombardeos, aunque algunas construcciones sobrevivieron y tuvieron que ser remodeladas después de los conflictos. En diferentes partes de la ciudad se podían observar escenas de destrucción y abandono, con soldados en movimiento y baterías ubicadas estratégicamente para los combates. El centro histórico y las colonias cercanas eran particularmente visibles en este contexto, con fortificaciones y equipos militares en disposición. La decena trágica dejó una marca profunda en la ciudad, con varias prisiones utilizadas como objetivos para los cañonazos y la liberación de presos, lo que intensificó los ataques. Durante el movimiento cristero también se produjeron daños, con el cierre de iglesias y la confiscación de sus bienes. La ciudad experimentó una serie de ataques y movilizaciones militares que dejaron huellas duraderas. Las imágenes de la época muestran claramente los estragos causados y algunos edificios actuales aún permanecen como testigos de esos acontecimientos históricos. Aún así, la Ciudad de México quedó marcada por las primeras décadas del siglo XX, especialmente en los años previos y posteriores a 1920. En ese tiempo, la vida en la capital era muy diferente. Las familias solían ser más numerosas y la sociedad estaba dividida en distintas clases sociales que determinaban las oportunidades y calidad de vida de las personas. Quienes tenían mayores recursos gozaban de una mejor educación, más oportunidades y una vida más cómoda, mientras que aquellos de niveles socioeconómicos más bajos enfrentaban la falta de servicios y oportunidades. Sin embargo, también existían grupos sociales que ofrecían ayuda a estas personas, brindándoles apoyo y abriendo la posibilidad de mejorar su situación. Y así hemos explorado otra faceta de las curiosidades y vivencias que marcaron los inicios del siglo XX en la Ciudad de México. En esa época, la gran urbe tenía un ambiente muy diferente al que conocemos hoy en día. El rostro urbano de esas décadas quedó atrás, dando paso a la evolución hacia la modernidad. Sin embargo, su legado perdura en la memoria de los habitantes de la época y solo a través de fotografías y filmaciones podemos apreciar y entender cómo era la ciudad en esos años. Te invitamos a que continúes explorando cómo eran esas épocas en nuestro próximo video, que estará disponible pronto en Ecos del México de ayer.
En este canal recordamos las décadas que dejaron huella en nuestra ciudad y buscamos despertar la nostalgia que llevamos dentro. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos que evocarán tus recuerdos. También te invitamos a visitar nuestro otro canal, México Retro. Hasta la próxima emisión y que tengas un excelente día.